A ver, todos creemos que conocemos el Amazonas, ¿verdad? El río más grande, más caudaloso del planeta. Pero esa imagen, esa serpiente de agua gigante abriéndose paso en la selva, es solo la superficie. Es la primera página de una historia mucho más profunda, una llena de secretos que apenas empezamos a descubrir. Vamos a sumergirnos en todo eso que no se ve a simple vista. Para empezar, hablemos de una escala que es sencillamente difícil de procesar: 19 kilómetros cúbicos. Esa es la cantidad de agua dulce que el Amazonas vierte al océano cada 24 horas. Para que nos hagamos una idea, con esa cantidad de agua se podría abastecer a una ciudad como Nueva York durante 12 años. Es una fuerza de la naturaleza en estado puro. Y ojo, no es solo el río, es todo lo que lo rodea. Su cuenca, esa llanura inmensa de selva, ocupa 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Poniéndolo en perspectiva, es casi tan grande como todo el continente de Australia. Un mundo entero. Pero la verdadera sorpresa, lo más alucinante, no está en su superficie. Y es aquí donde la historia da un giro bueno, un giro de película. Porque resulta que durante millones de años, justo debajo del Amazonas que todos conocemos, ha estado fluyendo otro río. Un gemelo oscuro, gigantesco y oculto que hemos descubierto hace muy poco. La pregunta es directa. Si pudiéramos perforar 4.000 metros de profundidad en la selva amazónica, ¿qué nos encontraríamos? Pues la respuesta, desde luego, desafió todo lo que sabíamos. No es roca, no es petróleo, es otro río. Pues sí, en 2011 un equipo de científicos, liderado por Valia Hamza, se puso a analizar los datos de 241 pozos petrolíferos abandonados. Lo que encontraron fue increíble. Confirmaron que existía un flujo masivo de agua subterránea. Le pusieron de nombre Río Hamza, un río que va en paralelo al Amazonas, pero en un mundo completamente subterráneo. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. El Hamza es mucho, pero mucho más ancho que el Amazonas, llega hasta los 400 kilómetros. Pero, y aquí está lo loco, su velocidad es lentísima, casi imperceptible. Se mueve a menos de 1 milímetro por segundo. Es que no fluye, más bien se desliza como si fuera un glaciar a través de la roca porosa a 4 kilómetros de profundidad. Si lo de las profundidades nos parece increíble, la historia del Amazonas en el tiempo es un auténtico drama geológico. Porque antes de ser el río que conocemos, tuvo un pasado épico que incluyó nada menos que un cambio total de dirección. ¿Fluyó al revés? Es que durante el Cretácico, el río, un proto-Amazonas, fluía hacia el oeste, naciendo en lo que hoy es África. Pero claro, hace 15 millones de años, la placa de Nazca chocó contra la sudamericana y levantó una barrera titánica, los Andes. El río se quedó bloqueado y formó un mar interior gigantesco. Hasta que hace unos 10 millones de años, el agua reventó las barreras que tenía al este y el Amazonas invirtió su curso por completo para empezar a fluir hacia el Atlántico, tal como lo conocemos hoy. Claro, un paisaje tan cambiante y tan extremo no podía estar vacío. Fue el hogar de criaturas que hoy nos parecerían monstruos de leyenda y, como acabamos de descubrir, también de sociedades humanas muchísimo más complejas de lo que jamás habríamos imaginado. A veces, un solo descubrimiento lo cambia todo. En este caso, fue una vértebra. Una única vértebra fosilizada que no se parecía a nada conocido y que por su tamaño solo podía pertenecer a una criatura, bueno, a un monstruo. Ese hueso pertenecía a la titanoboa, la serpiente más grande que ha existido en nuestro planeta. Un bicho de hasta 15 metros de largo y más de 1.000 kilos de peso, que vivió en esa zona hace unos 60 millones de años. Para que nos hagamos una idea, si ponemos a su lado a la anaconda actual, que ya es impresionante, parecería una lombriz. Pero, por increíble que suene, la titanoboa no es el secreto más grande del Amazonas. El descubrimiento más revolucionario de todos ha sido uno que ha hecho saltar por los aires esa idea de una naturaleza virgen e intacta. Resulta que, bajo la selva, existía una sociedad urbana súper avanzada. Hablamos de la cultura Kasarabe. Entre los años 500 y 1400 de nuestra era, esta gente construyó una red de ciudades en una zona que se inunda durante meses. Levantaron pirámides, edificios enormes y una red de canales y calzadas rectísimas de varios kilómetros. Y todo esto estuvo oculto, a plena vista, hasta que la tecnología LIDAR, que es como un láser que mapea el terreno, nos permitió literalmente ver a través de los árboles. La forma en que estaban dispuestas sus ciudades sugiere una sociedad muy compleja y organizada. Crearon un urbanismo único en un entorno que parece imposible de dominar. Y entonces, de repente, alrededor del año 1400, se desvanecieron. El porqué sigue siendo uno de sus mayores misterios. Así que, como estamos viendo, el Amazonas no es una historia única y lineal. Es más bien como una superposición de relatos, uno encima de otro, y cada cual más increíble.
apenas estamos empezando a descifrarlos. Porque el Amazonas no es una sola cosa. Por un lado, sí, es la historia del agua, un río tan bestial que da forma a un continente y a su clima. Pero también es la historia de la piedra, con ese gigante oculto, el Hamsa, que se desliza lento pero imparable bajo nuestros pies, a través de la corteza terrestre. Es la historia del tiempo, una saga geológica alucinante que vio a un río fluir al revés y cambiar por completo su destino. Y sobre todo, es la historia de las personas, la de una civilización perdida que dominó la selva y cuyas ciudades y misterios apenas empezamos a redescubrir ahora. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Si un río subterráneo del tamaño de un continente y ciudades enteras pudieron permanecer ocultos hasta el día de hoy, la verdadera pregunta es, ¿qué otros secretos increíbles está esperando el Amazonas para revelarnos?